Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Para hablar de ellos, tenemos aquí otro acontecimiento. Con nosotros está el famoso analista, hombre de ideas propias, escritor, productor de bestsellers, Daniel Stulin. No requiere demasiadas presentaciones, pero sí aprovechar todo el tiempo que disponemos con él para que sea un dossier a los que ya nos dejó con un buen sabor de boca la última vez que pudimos dialogar acá en vivo y en directo. Bienvenido, Daniel. Tenemos noticias de tus nuevas producciones literarias y quiero entrar en materia de una vez. ¿En qué consiste este nuevo trabajo? El nuevo trabajo, primero, son buenas noches. Para mí es un enorme placer volver a encontrarme contigo, estar en este programa que es única e irrepetible. El nuevo trabajo que sale en octubre en España, que se llama Fuera de Control, el subtítulo es Cómo el Occidente creó, financió, armó y desató el terror islámico sobre el mundo. Creo que con este subtítulo se queda bastante todo claro. En este mundo tenemos tres estados terroristas. Estados Unidos, el estado número 1, Inglaterra, el estado número 2 terrorista del mundo, y número 3, Arabia Saudita, que son los que financian terrorismo en el mundo. Los británicos tienen casi todos los grupos terroristas en el mundo con su sede central en Londres, y Estados Unidos usan terrorismo islámico para desatar las guerras y promover sus iniciativas, y esta promete ser una obra muy caliente y creo que tendremos muchas polémicas de muchas cosas de que hablar una vez que salga en octubre. No todo el mundo se atreve a decir eso, que es una verdad que se dice con silenciador, ¿no? Pero tú lo has colocado en camino de otro bestseller. Yo escribo libros de investigación, soy analista político, vengo del mundo del contraespionaje y tengo una visión, o mejor dicho, una forma de ver las cosas de una perspectiva, como decimos en inglés, bird's eye view, muchísimo más alta, donde es cuestión de encontrar patrones de comportamiento a cosas que en principio entre sí no tienen ningún tipo de relación, y esto es digamos, un trabajo de buen analista, encontrar estos patrones, estas fórmulas que definen, explican cómo funcionan las cosas. Y por eso en mi penúltimo libro, ¿no?, que en España se llama Club de los Inmortales, pero en Estados Unidos tiene un nombre muchísimo más apto. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama? El Club de los Inmortales. El Club de los Inmortales. Pero en inglés sí, es un nombre mucho más apto, que se llama Trans-Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction, donde explico que estamos viviendo un cambio de paradigma más grande en la historia del ser humano, y que lo que estamos viviendo de aquí a muy poco tiempo va a cambiar para siempre el desarrollo del ser humano en el planeta Tierra. Y este es el libro donde yo encontré estos patrones de comportamiento entre historia económica, biología sintética, conquista del espacio, transhumanismo, y ha creado un modelo de aquí para el futuro que explica muchísimos, si no todas, de las cosas que nos están pasando. Este es el libro, digamos, que está nominado al Pulitzer, pero en este último trabajo sobre el Islam, terrorismo, explico cosas que la gente no, a nivel tanto histórico como político, ¿no?, que una vez leído a uno tiene que entrar una rabia por cómo, la forma tan cínica, nos toman el pelo a todos y nos toman por idiotas, porque piensan que lo somos todos. Muchos lo son, pero no todos. Hay un manejo descarado del tema mediático a escala planetaria, ¿no? Se supone que primero fabricaron la necesidad, después llenaron esa necesidad con los medios que tenían a su disposición. Ahora todo el mundo cree o siente que debe estar informado, pero resulta que la desinformación como arma es uno de los elementos más presentes en la cotidianidad, ¿no? Por supuesto que sí, en el mundo actual. El periodismo de los medios de masa completamente han perdido cualquier tipo de
de credibilidad. Me parece las últimas noticias era como el nivel de credibilidad es 35-38%. Pero lo que sí que está pasando ahora mismo, esto también es lógico, es decir, los grandes medios de comunicación de masa occidentales, New York Times, Washington Post, CNN, Le Monde, The Economist, Wall Street Journals de este mundo, forman parte de la élite mundial. Es totalmente lógico que ellos no tienen ninguna ni obligación ni la necesidad para contar la verdad a nadie. Su objetivo es defender los objetivos de sus amos, que al fin y al cabo es el tipo que le paga los sueldos a los periodistas. A este tipo tienes el director de redacción, director general, el director de los medios, el consejo editorial, consejo de administración y por encima de ellos accionistas, que al fin y al cabo, si miramos los grandes medios de comunicación, que es el New York Times, el Washington Post, son estos accionistas son complejo industrial militar, y uno de los grandes accionistas de medio como por ejemplo New York Times es el banco Chase Manhattan Bank de David Rockefeller. La gente a lo mejor no entienden cómo es Chase Manhattan, que tiene que ver ellos con medios de comunicación, pero sabiendo por ejemplo que los grandes bancos del mundo, su negocio principal es el lavado de dinero de la droga, medio como Chase Manhattan. Baja un poquito la velocidad. Ya estamos entrando en materia interesante. Los grandes bancos del mundo, los más famosos bancos del mundo, según tú, son los grandes lavadores del dinero de la droga. No es según Daniel Stullen. Pero dilo más lentamente, porque te entusiasma. Yo te sigo, pero a lo mejor algunos televidentes necesitan que tú hables con más lentitud. Sí, cuéntame. El dinero de la droga es la droga, no es el lubricante de la economía mundial, que al año mueve 950.000 millones de dólares en dinero en efectivo. Si te acuerdas, hace un par de años en el Congreso americano había los hearings, ¿no? De Hongsheng, Banco Hong Kong Shanghai, Citigroup, Coutts, el Banco de la Reina de Inglaterra. Agarraron a todos y le dijeron, venga, siéntese aquí que tenemos que preguntarle algunas cosas. Efectivamente, Banco Wachovia, que hace un par de años pillaron lavando 439.000 millones de dólares de dinero de narcotraficantes mexicanos. Y sale el presidente del banco y dice, pues yo no sé qué pasó. 439.000 millones de dólares de la droga solo del lado mexicano. Solo del lado de Wachovia. Es decir, Hongsheng lleva 200 años haciendo lo mismo, el negocio de la venta y compra del opio a través de negocio de la reina de Inglaterra o de la corona británica. La corona era accionista en el negocio del opio, ¿no? Y además obligaba a los chinos a consumir opio. Efectivamente. Pero lo que tú me preguntaste antes, el tema de los medios de comunicación, lo que está pasando ahora, volviendo un poquito atrás, ¿no? Es que la relación, el concepto de lo que son los medios está cambiando drásticamente debido a la tecnología moderna, teléfonos, smartphones, que todo el mundo tiene smartphone, y de repente con un smartphone, que son 1.000 millones de smartphones en el mundo. 1.000 millones. 1.000 millones, 1 billón de smartphones en el mundo, y en los próximos años vienen 1.000 millones más online, principalmente en Asia. Entonces tenemos una población cada vez más enterada, y un smartphone se convierte en un medio de comunicación donde inmediatamente grabamos todo, lo pongamos online, se hace viral, y en un segundo una entrevista tuya, mía, una cosa que se ve, que sea brutalidad de policía, una injusticia en medio de Amazonia o cualquier acontecimiento, se convierte en acontecimiento global que recorre en un milisegundo todos los rincones del planeta Tierra, haber recorrido 300 millones de veces todo. Y esto es una cosa, como decía Zbigniew Brzezinski, ya en los años 90 con su libro de Tetratronic Age, ¿no? Que es al final este libro, el Trans Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction, que se llama Club de los Inmortales en español, se ahonda muchísimo más. Aquel libro era básico, este libro es, por eso está nominado al premio Pulitzer, por encontrado estos comportamientos que Zbigniew Brzezinski no había encontrado. Déjame mostrarlo, porque no todo el mundo queda de una vez puesto en consideración para el Pulitzer, ¿no? El Club de los Inmortales. A ver, vamos a hacerle un close-up aquí. Cámara 1, zoom in, señor director. Acerquémonos a esto. Sin temor, vamos a darle. Háblame de eso. Entonces, está cambiando esta relación entre lo que eran los medios de comunicación de masa antes y lo que es la comunicación o los medios de hoy, porque los medios de masa están perdiendo terreno cada vez más y se les está costando cada vez más mantener la atención del público y hacernos creer lo que nos están contando. Y obviamente, ¿Por qué? ¿Por qué esa falla?
Porque... ¿Abusaron de su poder? Aparte que abusaron, ya llega el punto. ¿Se le ve la hilacha de quiénes son los poderes que están detrás? Yo creo que hay muchísimos factores. Uno de los factores es en el mundo digitalizado completamente, porque estamos hablando de dos generaciones, analógica, que es mayor, y digital, que es más moderna, más inquieta, más comprometida con todo lo que nos rodea, porque entienden, porque al fin y al cabo son ellos que van a heredar el planeta Tierra. Entonces estamos viendo un cambio brusquísimo de este paradigma del comportamiento a nivel de los medios sociales, y son las cosas que los medios de masa no han conquistado y no lo dominan, porque al fin y al cabo Internet es un arma de doble filo. Por un lado, tienes una cantidad enorme de información que desde el punto de vista de los medios de masa puedes controlar, pero por otro lado no puedes controlar, porque en cualquier momento cualquiera puede colgar cualquier noticia que se convierte en una noticia, por muy irreal que sea en realidad. Entonces cuando vas a, por ejemplo, a reuniones de Club Bilderberg, tienes todos esos activistas, entre comillas, ¿no? Los truthers, como se llaman en inglés, con sus teléfonos móviles. Cualquier cosa, cualquier imagen de un miembro del club saliendo, entrando por la puerta trasera, inmediatamente se hace viral. Entonces entran las preguntas, ¿por qué está ahí? Explícale a nuestra audiencia qué es el Club Bilderberg. Volviendo ya mucho más atrás, al año 2005, yo escribí un libro sobre una sociedad privada que se llamaba Club Bilderberg y que de forma casi inmediata se convirtió en un super mega bestseller mundial. Siempre todos pensamos que los acontecimientos desde golpe de Estado, subida y bajada de precios de petróleo, las guerras, asesinatos, todo por debajo hay una mano negra, decir entre comillas, sin entrar en estas teorías innecesarias de conspiración. Pero la gente, hasta que salió Bilderberg, no supieron decir quiénes lo manejaban. Algunos decían judíos, otros decían masones, otros decían Illuminati. Y teníamos todas esas teorías de... Bueno, un poco de todos ellos. O no. Y al fin Pero y al cabo, Bilderberg toma el nombre de un hotel donde se reunían los poderosos en un plan secreto para controlar el mundo o algo así. No exactamente. Bilderberg es una reunión de una organización que al fin y al cabo, a nivel de poder, es como una cinta transportadora. No es el ojo que ve todo, ni es el poder verdadero en la sombra. ¿Dónde estaba ese hotel? El hotel está en las afueras de Ámsterdam, en un pueblo que se llama Oosterbeek. Y se reunieron allí por primera vez en el año 1954. El hotel en aquella época era propiedad de la familia real holandesa. Y uno de los fundadores de este club, por lo menos a cara de la galería, era el príncipe Bernardo, el marido de reina Juliana de Holanda. Y Bilderberg básicamente era una unión de los países de OTAN, Europa Occidental, Canadá o Estados Unidos, con el objetivo de buscar estos intereses comunes entre la élite aristócrata de América del Norte y Europa para controlar mejor, de forma mucho más conjunta, los acontecimientos mundiales. Y básicamente lo que a posteriori, en 1968, Bilderberg llamó empresa mundial, o sea, en un discurso famoso que ha hecho George Bush, porque por aquella época era subsecretario de Economía con JFK y con Johnson, donde habló en la reunión de Mont Tremblant en Canadá de la necesidad de crear una entidad que puede dar órdenes a los mismísimos gobiernos, y esto es lo que tenemos hoy día, donde los poderes fácticos financieros tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra. De la misma forma que la gente piensa que su voto cuenta para algo, su voto no cuenta para nada, ni en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún país oriental, porque al fin y al cabo estos tipos o tipas elegidos para sentarse en la Casa Blanca, Casa Morada, Casa Amarilla o Casa Roja, todos estos son títeres, y si este preside de la forma que las élites no quieren que presida, le quitan, van a poner otro. Y la diferencia entre la época de JFK, cuando tienes que matar a un presidente para hacerle entender quién manda en el mundo, y el día de hoy, con las redes sociales, cualquier tipo de noticia corre como la pólvora, entonces puedes desacreditar a cualquier político, por muy poderoso que sea, porque vuelvo a repetir, la gente debería de entender una vez por todo que democracia es una falacia. Lo que buscamos es una libertad. Ya que tocaste un lugar común histórico, JFK, John Fitzgerald Kennedy.
¿Por qué lo mataron? Le mataron por muchas razones y ahí seguramente cuando la gente está viendo el programa van a empezar con las teorías de conspiración, pero la razón principal de por qué mataron a Kennedy era su visión del futuro del mundo, que tiene muchísimo que ver con muchas de las cosas que yo cuento en este libro, el Club de los ¿Cuál era su visión? ¿Tenía suficiente dinero para ser independiente? Se fabricó una imagen como héroe de guerra, tenía todos los condimentos para llegar a la Casa Blanca, tenía carisma, tenía poder de movilización de masas, era insobornable porque tenía un rol histórico pensado y tenía suficiente dinero. Sí, pero él lo entendía el mundo de una forma muchísimo más a largo plazo y su visión del mundo era la conquista de espacio, la carrera espacial. Sí, porque él dijo, en vez de gastar el dinero en matarnos entre nosotros, desarrollemos la tecnología y la industria, hagamos dinero y dirijámoslo a algo sano hacia el espacio. El futuro del ser humano está en el espacio, de las cosas que explico en este libro. Cuando estuvo con Castro, con Fidel Castro, yo le pregunté, le dije, comandante, ¿usted cómo entiende el concepto de inmortalidad? Y Castro se quedó sentado así, en la foto famosa, Castro está sentado así mirándome, como 3 o 4 minutos sentado callado, ¿no? La gente inteligente no tiene que hablar, tiene que pensar y reflexionar y dar su opinión. Entonces me dijo, bueno, ¿tú cómo lo ves? Y yo le dije, mira, hay mucha gente que piensa que inmortalidad es una que se cruza 30.000 veces al día y al morir su alma va al cielo. Puede ser, pero yo no lo creo. Para mí, el concepto de inmortalidad es el objetivo del ser humano de asegurarse la supervivencia de la especie. Y para que nosotros, no dentro de 50 años o 100 años, que vamos a estar aquí seguramente, sino dentro de 1000 y 5 y 10 y 100.000 años, y le pregunté, comandante, ¿vamos a estar aquí en planeta Tierra? No, entonces nuestro deber como ser humano, con esta chispa divina de la razón, es descubrir principios universales de naturaleza que mejoran la vida de todos por este kilómetro cuadrado de espacio. Y esto significa que en el momento donde nosotros ahora mismo, espacio hay siempre para todos, pero California no tiene agua, India no tiene agua, Arizona no tiene agua, no hay recursos naturales, hay guerra en el planeta Tierra por los recursos naturales, cada rincón de espacio en el planeta Tierra está inmerso en una guerra por los recursos, no hay comida. Entonces llegará el mundo de nosotros, tendremos que decidir cuál es el propósito del ser humano en el espacio. ¿Inmortalidad o trascendencia? Inmortalidad sobre todo, y este es el concepto que tenía muy en cuenta John F. Kennedy, y por eso le mataron, porque al fin y al cabo la supervivencia de la especie está ahí. Él tiene esta visión de la grandeza del ser humano, porque por cada dólar invertido en NASA, te devuelve $15 en beneficios de descubrimiento. Desarrollo tecnológico exponencial. Y no hay necesidad de matarnos entre nosotros. Totalmente. Desarrollo. El aparato tecnológico militar industrial, digo, ahí tienes donde jugar, dale, claro desarrollate. Sí, claro que sí. Y esto es algo que los círculos de Gottfried Leibniz, el grandísimo pensador alemán, lo sabían hace 300 años, que el progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Ahora, si eres la élite, no necesitas que seamos más, necesitas que seamos menos, porque el prototipo, porque al fin y al cabo, si somos más, hay que dar de comer a la gente. Y como no hay comida, para que Rockefeller y su gente sobreviven, nosotros tendremos que morir. Entonces, si miramos el prototipo de lo que está pasando hoy día con deindustrialización, crecimiento cero, destrucción de la demanda, Detroit es el prototipo de todo lo que está pasando en el mundo, y lo comentamos hace 4 años cuando yo estuve aquí en este espacio, la primera vez hablando contigo en el dossier, hablamos de esto, el deindustrialización, y hoy por hoy tenemos el prototipo, es Detroit. Y para la élite necesitan que el mundo entero se convirtiera en Detroit. Porque, vuelvo a repetir, si hablamos del crecimiento, si somos 7, 10, 15, 20 mil millones de personas, necesitamos la tecnología y el desarrollo industrial para sostener la vida de toda esta gente. Y si no hay, entonces habrá un desplome en la base de la población. Te digo un lugar común. ¿Hay límite del crecimiento? No. No hay límite de crecimiento, es una teoría, una falacia del Club de Roma, de la élite, está basado en premisa falsa. ¿Ves? El límite de crecimiento solo depende del límite de la capacidad intelectual, el bien común más importante del planeta Tierra.
el recurso no es ni gas ni petróleo, es la capacidad intelectual de 7.000 millones de personas que pueden entre todos descubrir principios universales de naturaleza. Entonces llegar al punto donde más mejor, pero no aquí, sino el concepto es mirar al espacio. Nosotros siempre hemos mirado al espacio, salvo que ahora con la tecnología y el desarrollo tenemos la capacidad por primera vez verdaderamente darse cuenta de eso. Y por eso tenemos empresas privadas como Mars 1, empresa holandesa, que dentro de 3 años están preparadas para lanzarse a la conquista del Marte, viaje de ida, tripulado. Y estos son los verdaderos pioneros del desarrollo de la humanidad, inmortales, porque no vuelven. Empiezan a construir un nuevo mundo allí. Hay tripulaciones que ya han hecho su compromiso de que están dispuestos a ir a un viaje sin retorno, ¿no? Yo también estaría dispuesto a hacerlo. Y todas esas cosas tienen mucho que ver, si te miras lo que nos rodea, es decir, unas cosas que están pasando ahora con la revolución en biología sintética, están cambiando nuestro ADN con la comida genéticamente modificada. Esto es ¿Tú de verdad crees que están modificando nuestro ácido desoxirribonucleico con la comida modificada, el ADN? Es imprescindible cambiar el ADN del ser humano para poder adaptar al ser humano a la vida en el espacio. Porque en esta forma no podemos sobrevivir ahí. Y por eso estamos hablando de sangre sintética, de cambios de ADN, ¿sabes? Revolución en biología sintética, creando seres que no son de todo humanos. Uno de los conceptos clave de este libro es el concepto que la generación de los niños que hoy tendrían 5, 6, 7, 8, 9 años de edad es la última generación de niños 100% humanos en planeta Tierra. Sus hijos, mis nietos, van a ser transhumanos, posthumanos, hombres máquina, cyborgs, seres que no son humanos debido a este cambio en la biología sintética. ¿Cómo puedes hacer eso cuando la evolución llevó tantos miles y miles de años en este lapso? No te entiendo muy bien. ¿Cómo se logra la modificación genética para que todo eso ocurra en este brevísimo lapso cuando la evolución humana llevó es que hemos aprendido en los una eternidad? Hemos aprendido en los últimos 50 años más que en los miles de millones de años de la historia del planeta Tierra. Y en los próximos 20 vamos a aprender más que en estos 50, que es más en toda la historia, y en los 10 siguientes más que en los 20, etc. Entonces llegar al punto donde en menos de 2 generaciones habremos doblando nuestro conocimiento. Vuelvo atrás. ¿Crees que... Me voy totalmente del tema, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees tú que el hecho de que Kennedy se basara en ideales cristiano-católicos le costó la interrupción de todo su proyecto y su vida? Yo creo que como en cualquier operación de inteligencia hay varios objetivos, ¿no? Y en este caso no es ninguna diferencia. Le mataron porque quería salir de Vietnam, porque MacArthur le había dicho en su lecho de muerte: no metas en guerra terrestre en Vietnam, porque quería devolver el poder del dinero al gobierno americano, como lo que es por la Constitución. Porque como tú comentaste, por tema católico obviamente también. Yo creo que hay muchísimos objetivos en esta historia y hay muchas cosas que todavía están saliendo. Lo católico es casi anecdótico cuando tocó lo que tocó los poderes que eran absolutamente prohibidos de tocar, ¿no? Totalmente, sin hablar de que estaba dispuesto de romper las 100.000 pedazos. Pero voy a repetir, entre todas esas razones, para mí el que más de peso, si tengo que enumerar, no hay una, hay muchas, es el hecho que él veía el futuro espacial como el desarrollo imprescindible. Como decía Kennedy, queremos conquistar el espacio no porque es fácil, sino porque es difícil. Porque como los grandes creadores y constructores de catedrales, 1000 años atrás, estos son los inmortales, porque esta creación sigue en pie, recordándonos 1000 años después de esta inmortalidad. Y esto es nuestro deber, cuando estamos en nuestro lecho de muerte, pasar al testigo a las siguientes generaciones, cuyo objetivo es seguir mejorando la vida y nuestro nombre, en nombre de nuestros antepasados, de todo los seres humanos en el planeta Tierra. Y esto es lo que quería, el sueño. Y como tú bien sabes, después de Kennedy, todo vino hacia abajo.
cambiaron la moda, la música, se degeneró todo. A través de esto también el Instituto Tavistock, donde estamos hablando de esta ingeniería social, de literalmente cambiar el ser humano desde el dentro. Porque si quieres dominar, deciden hacer que nosotros, que somos la cosa más bella que existe en el universo, se cambia hacia algo totalmente repugnante e irreconocible. Llegó el momento de hacer un breve corte. Quiero que muestres de nuevo, lo voy a mostrar yo, ¿no? ¿Qué debe esperar el lector de este nuevo cañonazo que acabas de lanzar? Pues sobre todo esto, donde explico lo que es o cómo se juntan en un puzzle la parte económica, la parte de ingeniería, revolución de biología sintética, la parte de alimentación, comida genéticamente modificada, la parte de conquista del espacio, lo que supone esto para el futuro del hombre, y la última parte es la parte, digamos, más impactante, la parte de transhumanismo, que es el cambio de ser humano a transhumano, posthumano, o un ser que no es de todo humano, y lo estamos viendo, ya existe. Tenemos a Oscar Pistorius como un modelo, prototipo de este transhumano. Repítelo, tenemos a Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, vas a tener que desarrollar eso después del corte. No, pero ese es el transhumano puro, el Blade Runner, para empezar. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con Daniel Stulin. Y definitivamente tenemos los acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme, ¿qué hace usted en Orlando? No dice nada. Somos como los renegados, yo no puedo ir a este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV, más revolución. Gran misión Vivienda Venezuela. 4 años construyendo hogares dignos y seguros para el bienestar del pueblo venezolano. A 48 meses de su creación, se han entregado más de 700.000 viviendas, de las cuales el 60% son construidas por el Poder Popular Organizado. Entregando la llave empieza un nuevo camino, que es la construcción con amor de un hogar de la patria, de una comunidad unida, de una nueva sociedad, el socialismo comunitario como expresión más grande de la existencia humana. Para celebrar este aniversario, el presidente Nicolás Maduro entregó 3.894 viviendas en 17 estados del país. Gracias primeramente también al presidente Chávez por la creación de la Gran Misión Vivienda, y que gracias a que él vino a despertar ese pueblo, ¿verdad? Hoy vivimos en revolución y tenemos, ¿verdad?, una mejor calidad de vida. La Gran Misión Vivienda es una realidad. Esa realidad la estoy viviendo yo en este momento. Por eso estoy feliz, alegre, porque tengo un techo digno. Es que solo en revolución, las necesidades del pueblo son la prioridad. Gran Misión Vivienda. Venezuela. Él es Juan. Nunca en su vida ha trabajado en un banco. Sin embargo, es pieza fundamental para que millones de personas tengan acceso a la banca. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. También está Alberto, que no es agricultor, y aún así, gracias a su trabajo, toneladas de alimentos se producen, procesan y distribuyen a diario. ¿Y cómo olvidar a Ernesto,
quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales, técnicos, licenciados, ingenieros, gente talentosa y necesaria. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. Este sábado, TV Foro presenta. Ellos han estudiado muy bien el comportamiento del ser humano y cómo manipularlo. In a world economy where information is filtered by global media corporations, keenly attuned to their powerful advertisers, who will defend the public's right to know? And what price must be paid to preserve our ability to make informed choices? Un documental que despierta conciencias. That's the incentive that makes capitalism work. TV Foro presenta La Corporación, segunda parte, este sábado a las 9 de la noche. Más BTV, más revolución. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos en casa. Siempre impactante, Daniel Stulin nos acompaña en otro dossier para la colección. Hay temas que habíamos conversado fuera de cámara. Acabamos de tocar uno. Abre fuego con él. Retiro la pregunta que iba a hacer. Abre fuego directamente. Sí. Unas cosas que está pasando, ¿no? Viendo un poco el panorama mundial, es hasta qué punto, por primera vez en la historia, hay un genocidio organizado contra todas las razas y especies humanas. Podemos hablar de América Latina, podemos hablar de México, de todo lo que está pasando ahí con las bandas criminales y mafias. Podemos hablar de África de toda la vida, podemos hablar de Oriente Medio, de lo que está pasando hoy día, de Sudeste Asiático, de India, de Pakistán, de terrorismo. Pero también por primera vez en la historia hay un genocidio organizado de hombre blanco, saliendo de las guerras mundiales. Tenemos el ejemplo de Ucrania, donde hay un genocidio de hombre blanco. Es una cosa absolutamente organizada. En ese sentido... ¿Por qué y para qué? Estamos en un momento crítico donde estamos viviendo, por un lado, este desplome financiero mundial. Por otro lado, ten en cuenta que en los años 90, la élite, lo que yo llamo breakaway civilization, en inglés. ¿Cómo lo dirías esto en español? Breakaway civilization sería la generación de ruptura, digamos. Sí, la generación de civilización de ruptura. Es que está rompiendo con esos patrones de comportamiento tradicionales de toda la vida, intentan crear su propio nicho de supervivencia en este mundo en que vivimos. Entonces, en los años 90 ha habido un esfuerzo organizado de lo que yo llamo coup d'état, golpe de estado económico, donde esta élite supranacional empezó de sacar el dinero de los países de G7 y reinvertirlo para controlar los mercados emergentes. Las consecuencias de esto nos llevó a las burbujas que hemos visto, el desplome financiero que estamos viviendo, que también es una cosa organizada, porque por un lado, si volviendo a todos esos conceptos, ¿no?, de lo que estamos hablando, Club de los Inmortales, el futuro de la humanidad,
por un lado, si volvemos 6.000 años atrás, por ejemplo, ¿quién controlaba el poder en Egipto? Eran sacerdotes que nos lo proporcionaron a cuentagotas. Entonces, a lo largo de esos miles de años, el conocimiento se guardaba de forma muy, muy celosa entre sociedades secretas que le pasaba de bisabuelo a abuelo, abuelo a padre, padre a hijo, hijo a nieto, etc. Ahora mismo, 6.000 años más tarde, con la revolución informática, cualquiera sentando un árbol en medio de Amazonia, con internet, Google y deditos, tiene acceso a 95%, 94, 96%, de todo el conocimiento del mundo. Entonces la élite están diciendo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Que esta masa sucia, nosotros, los plebes, tiene el mismo acceso a conocimiento que nosotros llevamos miles de años pasando de boca a oreja, generación a generación, de los más privilegiados. Entonces, por un lado, estamos viendo este desplome económico mundial de todos los rincones del planeta Tierra. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, América Latina, África, Oriente Medio, todo está cayéndose en picado. Pero por otro lado, esta superélite mundial están invirtiendo trillones de dólares de su riqueza inagotable, invirtiendo en una tecnología futurista tan avanzada que esta separación entre 1% o 0,1% y el resto de la humanidad hoy día es más grande que nunca. Y por eso estamos viendo tantos desarrollos tecnológicos, tanto progreso que casi a diario nos están bombardeando con noticias, rebrain engineering, la capacidad de bajar nuestra conciencia a un avatar de nuestra elección, todas esas cosas que vienen a través de movimientos tan variopintos como por ejemplo Rusia 2045, de gente como Ray Kurzweil, que es el gran puba de toda la tecnología en Google, uno de los inventores más importantes del siglo XX, a Michio Kaku, estos tipos de personas que están unidos en movimientos transformadores. ¿Tú dijiste el gran puje? Gran puba. Puba, explícamelo. El gran jefe. ¿En qué idioma? ¿En qué jerga? Es en inglés, puba es una cosa de... se le dice en inglés puba, pero bueno, palabra en sí no existe, pero lo usan. ¿Es un código de quiénes? No, no es un código, es una cosa de un sitcom americano, ¿no? Donde usan estas palabras. Entonces, lo que estamos viendo es eso, estamos viendo el desplome financiero económico, estamos viendo el genocidio organizado contra hombre blanco, estamos viendo cosas que están pasando que hace 10 años habían choqueado, yo creo que cualquiera. Y hoy día no choquea a nadie porque estamos tan acostumbrados a un nivel de violencia tan alto que parece, o sea, el ser humano llegar al punto donde es capaz de aguantar cualquier cosa que eso está pasando. Y sin, obviamente, comentar o dejar de comentar lo que estamos viendo en Oriente Medio. Yo te quería llevar a ese punto, digo, en medio de todas estas teorías macro, volvamos a cosas tradicionales, casi bíblicas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que convivan israelíes y palestinos? Nosotros los cristianos en Tierra Santa. Nosotros los cristianos con derecho a Tierra Santa. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Que Israel como Estado es un ejemplo perfecto de un campo de concentración sin barrotes nazi. Si vuelves a las raíces de lo que es Estado en Israel, cómo se creó el Estado en sí, es fanatismo puro, peor fanatismo que cualquier fanatismo de los wahhabís de Arabia Saudita. ¿Sabes? Entonces tú no puedes de ninguna forma hacer estos dos conviven de ninguna manera. Los británicos lo crearon a propósito porque necesitan conflicto a nivel mundial. Y son las tesis que explico en este nuevo libro. Pero la vieja raposa Inglaterra sigue teniendo ese poder. La vieja no es vieja, es más maligna que nunca. El poder del Imperio Británico nunca ha dejado de existir. Fíjate en este libro, ¿no? El nuevo, Fuera de Control, sobre el Islam. Repite el nombre. Fuera de Control. Yo quería llamarlo otra cosa, quería llamarlo en el nombre de Allah, con subtítulo Cómo el Occidente creó, armó y desató el terror islámico en el mundo. Pero mi editorial El Planeta tiene muchísimo miedo con este título, entonces quedamos con título, digamos, de consenso, ¿no? Fuera de Control. Y entonces, claro, tú ves el papel del Imperio Británico y te das cuenta que 90% de todos los grupos terroristas del mundo tienen su sede central en Londres.
¿Y el MI6 qué hace? Mira por otro lado. No, MI6 no, mira por otro lado. Lo fabrica. Forman parte de toda esta conspiración. Mira, te pongo un ejemplo. Patean al MI5. Es una locura, claro, que te das cuenta en locura que vivimos. Bueno, aclaremos, para lo que no le gusta esto a usted, el MI6, el MI6, sería la CIA versión británica, ¿no? Y el MI5 sería la FBI. Y el MI5 sería el interno, ¿no? Y el MI6 es el servicio exterior. Entonces lo que tú tienes, pongo un ejemplo, el tipo que se puso enfrente del Ejército de Liberación de Libia era un tipo que se llama Ahmed Belhaj. Este tipo Belhaj, en el año 88 hasta 92, era el terrorista número 1 de Estados Unidos, miembro de Al-Qaeda, es decir, después se convirtió otro que se llama Bin Laden, pero antes era Belhaj. Después de 11S, a Belhaj le arrestaron en 2002 y estuvo preso en Guantánamo unos 6 años y medio. Cuando se fragó el plan entre MI6 británico y el gobierno americano para ir, y por supuesto los sauditas, no podemos eliminar a los sauditas que están en todas las operaciones sucias, están dispuestos a luchar cualquier guerra hasta el último hombre muerto americano. Sí, pero ellos ponen el billete, no ponen los hombres. Ellos le ponen el billete, efectivamente, no pueden poner el soldado porque son beduinos. Ahora, entonces los americanos sacaron a este Belhaj de Guantánamo en 2008, porque el Belhaj es terrorista de Al-Qaeda, tiene muy buenos contactos y puede liderar con prestigio y el currículum el ejército de al-qaedistas enmascarados como si fuera el ejército de liberación de Libia contra Gaddafi. Y esto era un plan de los británicos de los años 90, que los británicos le habían pagado MI6 a Belhaj para matarle varias veces a Gaddafi, que no pudo hacerlo. Mira, yo he estado a esta distancia que estoy contigo. Tuviste, de hecho, una foto hoy, casualmente la tenemos ahí. Sí. Yo estaba cenando con Gaddafi, a cielo abierto, en la alfombra, en el ex Palacio del Rey Idi, y después lo he visto gobernar, y la gente venía de las diferentes tribus. En pueblos enteros mandan su delegación, pero delegaciones gigantescas, y los recibía como un padre, y todos se iban con una solución. Nadie estaba en contra de Gaddafi. No, el nivel de vida de Gaddafi, que Gaddafi le había dado a su país, era espectacular. Y todos los servicios esenciales eran gratis. Totalmente. Lo que estaban en contra de Gaddafi era el Imperio Británico, porque este tenía petróleo. Entonces, lo que tenía petróleo y no se dejaba gobernar, habiéndolo educado nosotros en Sandhurst, en la gran academia militar británica. Efectivamente. Era un nacionalista honesto y las cosas las decía de frente. Un tipo con un carisma impresionante. Claro. Entonces crearon a este personaje Belhaj que se puso enfrente del ejército para derrocar a Gaddafi. Le derrocaron por fin a Gaddafi, y después a este Belhaj, que era al-qaedista número 1 en los años finales 80, principios de los 90, que pasó 6 años y medio en Guantánamo, le sacaron de la cárcel, le pusieron enfrente del ejército de Al-Qaeda, le pagaron $8 millones para hacerse con este ejército, y cuando derrocó a Gaddafi, le hicieron gobernador militar de Trípoli. Y las armas que venían a estos, se venían a través de embajador Stevens en Benghazi. Y los mismos que derrocaron a Gaddafi después mataron a Stevens. Y esta es la realidad que la gente no entiende. En esta operación se hizo posible con colaboración entre los americanos y MI6 británico. Y entonces son las cosas que estamos viendo en el Oriente Medio, que no podemos nunca tener ningún tipo de paz. Porque al fin y al cabo, ahora tenemos sauditas, israelitas trabajando juntos contra Irán y Siria. ¿Cuál es el pecado de Irán? Irán no tiene ningún... Ser coherente con su religión y sus valores. Totalmente, exactamente. Por un lado tienes los suníes, por otro lado los chiitas. Yo he estado en Irán y uno no puede creer el estereotipo que nos vendían. Es un país modernísimo, con un estándar de vida envidiable, que las mujeres andan con velo, las mujeres andan con el maquillaje mejor de Europa, totalmente. Se ponen el velito discreto, usan las mejores cosas que se pueden comprar en la mejor boutique de París, y tienen un rollo, no entienden lo que está pasando allí. Lo que está pasando es, o sea, tenemos un país... Y los ayatolás existen, y mientras uno guarde ciertas normas ahí, andan como si estuvieran en Europa. Totalmente, un país que con mejor poder adquisitivo, además. Muchísimo mejor. Que durante 2000 años se llamaba Persia,
un país que no ha invadido nunca a ningún otro país. Y tú tienes los sauditas y los israelitas. Además, los persas tienen una cultura milenaria. Efectivamente, 2000 años de historia pinta algo en esta historia. No son los beduinos que hasta 1765 estaban paseando por el desierto. Esto es lo que es la casa de Saud. Y esto es todo el veneno que nos meten los medios de comunicación, las películas, las series. Los medios de comunicación forman parte de la, volviendo al principio, ¿no? Los medios de comunicación forman parte de la élite mundial. Su objetivo no tiene nada que ver con la verdad que te están contando. Es otra cosa, es la verdad de los principales medios que trabajan de forma conjunta con los grandes empresarios, grandes empresas, grandes gobiernos, cuyo objetivo es otro mundo paralelo de humo espejos. Mira, hace como 40 años, vamos a decir 30 conservadoramente, yo empecé a decir, cuando venga este mundo interconectado vía satélite, vamos a tener dos realidades, ¿no? El teatro de operaciones real, sea crisis política, financiera, militar, y el que proyecten en los medios que la guerra que viene a las neuronas. Bueno, ahora ya es nadie duda que eso es la guerra de cuarta generación, pero esto es un descarado intento de manipulación a escala planetaria, ¿verdad? ¿Dónde están los centros de poder? Porque además hay otro problema, cuando los centros de poder empiezan a pelear entre ellos. Centros de poder nunca pelean entre ellos, son discrepancias momentáneas. El centro del mal es Londres, sigue siendo el Imperio Británico, cambiado mucho de cara, cambiado mucho de velo, cambiado mucho de máscara, pero el concepto de lo que es el imperio, cuando yo hablo del imperio, la gente tiene que entender, no estoy hablando de la reina o el rey sentado en un trono chapado en oro. El concepto de imperio está por encima de los reyes y reinas, es el sistema de control. Este es lo que es el imperio, control de todo lo que nos rodea, sistema de control, gobierno no mundial, sino empresa mundial S.A. ¿Qué papel juega Rusia en esto? Rusia juega un papel importante en el sentido que ese es el contrapeso de lo que estamos viendo, y por eso era tan imprescindible para la élite destruir Rusia en los años 90 y casi lo consiguen, hasta que estas cosas que pasan, ¿no? En la historia, viene Putin, un tipo que no debería haber durado mucho tiempo, le pusieron para sustituirle a Yeltsin, básicamente para cargar todos los males de Yeltsin encima de Putin, quitarle del medio. Yeltsin dejó los tachos de basura por el suelo. Obviamente, pero ese era el objetivo. Es decir, Yeltsin, según el occidente, era el demócrata. Vino Vladimir Vladimirovich, barrió, armó, sobrevivió. ¿Cómo fue eso? ¿Se le escapó de control? Sí, yo creo que en los mejores planes siempre hay un porcentaje de trial and error, ¿no? Donde pues nunca se sabe cómo se te va a salir. En ese sentido, yo creo que... Pero Putin es un señor, está mandando. Sí, obviamente, es imprescindible. Ahora mismo lo que tú estás viendo es estas alianzas, sobre todo Rusia, China, BRICS, el nuevo Banco de Inversión Asiático. Estas alianzas son alianzas muy importantes, pero todos están basados en un futuro de la humanidad basado en desarrollo tecnológico e industrial, donde hay un plan de razón de ser del ser humano en nuestro mundo. Y esto es un contrapeso importantísimo en lo que estamos viendo ahora mismo, porque Rusia solo no puede sostenerse, China solo no puede sobrevivir, India, por muy India que sea, como China, un país de 1.300, 1.500 millones de personas, solo no puede sobrevivir, Estados Unidos solo no puede. Es cuestión de todos esos países uniéndose fuerzas contra el Imperio Británico, y cuando digo estos países, digo Rusia, China, India y los Estados Unidos. Y no en los Estados Unidos de hoy, con este presidente que tenemos ahí en los Estados Unidos, negro del Partido Demócrata, que al fin y al cabo es un títere más, sino el concepto de lo que era los Estados Unidos en la época de Alexander Hamilton, la grandeza de lo que era los Estados Unidos, los padres fundadores. Y cuando se juntan estas cuatro grandes potencias, solo de esta forma podemos hacer el mal, el destruir el mal del Imperio Británico. Si no, esto no va a tener bien, vamos todos al infierno. Es decir, para ti la vieja Inglaterra sigue siendo uno de los ejes, el eje fundamental. El eje fundamental de todo lo que estamos viendo, a nivel bancario, a nivel económico. O sea, la gente, por ejemplo, cuando hablan de... Bajaron el perfil premeditadamente en algunas cosas y aseguraron el control en otras. Los británicos son
increíblemente magníficos en esto, desde revoluciones de colores hasta, fíjate cómo lo desmembraron India a partir de 1947, creando Pakistán, un país débil que necesita el apoyo de Inglaterra, que es MI6 británico, para hacer frente a un país muchísimo más fuerte que es India, que no estaba dispuesto de jugar este juego con los británicos. Y además ahora son rivales nucleares. Los ingleses siempre han hecho eso, desmembrar los países. Podemos hablar de India, podemos hablar de Pakistán, podemos hablar de Rusia, Unión Soviética. Mira América Latina, mira hacia el sur. Efectivamente, da igual. Podemos hablar de Irak, donde quieren dividirlo en la parte kurda, suní y shita. Podemos hablar lo mismo con Siria. Por detrás, aunque por el principio pensamos que son los Estados Unidos que están montando estas operaciones. Estados Unidos, digamos, es el músculo, pero el cerebro de la operación siempre se ha hecho desde Londres. Bueno, yo recuerdo las 2 invasiones inglesas a Montevideo, que además es el puerto más cercano a Malvinas, Falklands, ¿no? ¿Y por qué no estamos unidos como era el sueño de todos los libertadores allá? Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, la respuesta también es una pregunta. ¿Por qué Simón Bolívar, el gran libertador, tardó hasta los últimos días de su vida en darse cuenta que la maldad del mundo era el Imperio Británico? ¿Y crees que Miranda fue usado por el Imperio Británico? Yo creo que es obvio que está usado por el Imperio Británico, pero... ¿O fue y pidió ayuda para sus planes? Yo creo que no. Por las cosas que he visto, yo creo que el que se dio cuenta era Simón Bolívar. Pero primero porque a la gente les cuesta entender que esto es real. Cuando ven a Inglaterra, ven a la reina de 90 años de edad casi, y no piensan que esta señora viejita puede tener cualquier tipo de poder. Pero este es siempre ha sido el labor del diablo, hacernos entender que no existe. Y si miramos desde los estamentos financieros, ¿no? Wall Street, es una creación del Imperio Británico. No es una empresa americana nominal. Es una creación del imperio. Y los grandes empresarios que crearon los grandes bancos, Wall Street, son todos anglófilos. Y podemos hablar, por ejemplo, de cuántos presidentes en América Latina, empezando por Santos en Colombia. Acabo de llegar de Colombia. Alguien dijo una vez, y espero no ser irrespetuoso, estoy citando a alguien que tenía cierto predicamento, ¿no? Dice, en Colombia la clase baja se comporta como el charro mexicano, la clase media quiere comportarse como los estadounidenses, pero la clase alta quisiera comportarse como la aristocracia británica. Totalmente. Entonces tenemos un presidente Santos, yo estuve esta semana en Colombia y di una conferencia en Teatro Heredia y me preguntaron, bueno, ¿y tú ves el desarrollo industrial tecnológico en Colombia? Y dije, o sea, mientras hay un presidente anglófilo, nunca puedes tener ningún tipo de desarrollo, porque los ingleses no tienen, Colombia no es un amigo de Inglaterra, es un vasallo de conveniencia del momento. Los ingleses son ingleses por encima de todo. En ese sentido, uno que sigue los patrones británicos, que es deindustrialización, crecimiento cero. Si pudieran, nos dejarían todos en pelotas, desnudos, vacíos, gritando, llorando, llenos de sida y de suciedad, porque siempre ha sido su forma de comportarse. Si fuera en Irlanda, en el famine de las patatas, o en India, cuando murieron decenas de millones de personas. El hambre de Irlanda y el hambre de India claman al cielo, ¿no? Sí, claman al cielo, pero esto es... Y lo tienen marcado en su historia y ahí barrieron con eso. Es la forma del modus operandi de los ingleses. Entonces, cualquier país que piensa apoyándose en Inglaterra puede sobrevivir y levantarse. Inglaterra es la maldad del mundo. Entonces, cualquier país que está en contra del desarrollo se comporta como los ingleses. Cualquier país que tiene pensado un futuro mejor para sus ciudadanos tiene que hacer todo posible para deshacerse de cualquier influencia británica. En este caso, mientras el presidente de Colombia sigue siendo fiel a sus raíces y su filosofía británica, Colombia nunca puede ser una gran nación. Bueno, para nosotros es un problema porque es el hermano que tenemos pegadito, ¿no? Efectivamente. Y además se presta a diferentes
y diferentes imperios con frecuencia. Ahora, las bases que el comandante Chávez se negó a tener aquí cuando lo pretendieron colocar los Estados Unidos, nos colocaron 3 enfrente en las islas holandesas, que es OTAN, pero lo que se bajaron 7 veces los pantalones fueron los colombianos, 7 bases gringas ahí. ¿Para qué? ¿No? Eso me recuerda a aquel Paul Coverdell, primer ponente del Plan Colombia, senador estadounidense que debe estar en la quinta paila del infierno, que decía, para controlar a Venezuela, es decir, el mayor reservorio de petróleo, minerales estratégicos y agua y biodiversidad del mundo, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, ahí están las 7 bases, un plan más descarado e imposible. Dicho esto, yo creo que es el momento de hablar algo ya que hablamos de libros, ¿no? Vamos a hacer algún intercambio antes que se nos vaya el tiempo, porque nos entusiasmamos. Tú tienes tu vaso, como decimos los periodistas en Venezuela, cuando algo tiene éxito, le dan con el tubo. Ah, sí. Cuéntame, ¿qué tienes ahí? Pues te he traído 2 libros. Este es el último para ti, del Club de los Inmortales, que salió el año pasado, el que está nominado al premio Pulitzer. Este es el que te lleva a estar nominado al premio Pulitzer. Sí. Rápidamente, ¿qué definirías que es? Pues lo que comentamos antes, crea un mapa del futuro muy próximo de la humanidad, con este cambio de paradigma más grande en la historia que estamos viviendo ahora mismo, y somos conscientes, o por lo menos deberíamos ser conscientes de lo que estamos viviendo ahora. El mundo dentro de los próximos 5 años cambiaría para siempre de una forma tan radical que si o no nos damos cuenta ahora mismo o se nos borrará de la faz de la Tierra. Perdemos el tren de la historia. Y este es el libro del Instituto Tavistock, y este libro es uno de mis favoritos. Deja de mostrarlo. ¿Sí? ¿Por qué Tavistock? Explícanos rápidamente. El Instituto Tavistock es el centro en Inglaterra, en Sussex, que básicamente es la base de toda ingeniería social en el mundo. La premisa es muy sencilla. Si uno quiere dominar el mundo, muchísimo más fácil controlar y cambiar el ser humano desde dentro. Literalmente cambiar el concepto de lo que significa el ser humano en sí. Y esta degradación en todos los niveles de la sociedad, desde la cultura, la literatura, música, lo explico paso a paso cómo lo han hecho, porque si hacemos un recorrido en los últimos 50 años, la gente de hoy se parece muy poco a la humanidad de hace 50 años. Y Tavistock es una institución que empezó en los años 20, que era Clínica Tavistock, y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió básicamente en un elemento del imperio de la familia Rockefeller a partir del año 46. Entonces, todos esos cambios de ingeniería social que estamos viviendo hoy día vienen de algo desde el rol de juego, teoría de juego y todas esas demás cosas que estamos hablando, cibernética, etc. Bueno, yo quiero, y no es un quid pro quo, entregarte esta pesada por el contenido y porque mira el tamaño del libro. Esto es un trabajo monumental. Frases y pensamientos de Hugo Chávez, el legado. Tengo el honor aquí de haber hecho el prólogo, y realmente creo que esto lo abres en cualquier momento y aparece algo en cualquier página que se te ocurra. Tiene su pesito. Muchísimas gracias. Y después quiero entregarte mi sorprendente bestseller, que se agotó 4 veces y se sigue agotando. 76 domingos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, en la que 76 domingos donde no vi ni playa ni nada, ni tampoco mi compañera la doctora Lida Sanoja, para poder mostrar lo que ocurría en el mundo y llenar una página entera el domingo. Bueno, había que trabajar desde el viernes y el sábado y tratar de que los acontecimientos no nos superaran. Fue una linda experiencia, agotadora pero gratificante, porque además se ha recibido con tal éxito que se agotó 4 veces y se sigue agotando. Muchísimas gracias. Muchísimas y espero gracias. Que te sirva. Eso lo puedes abrir donde te dé la gana. No tiene continuidad. Yo empezaría con página 1. Y dicho esto, creo que se nos acabó el tiempo y el señor director nos está diciendo que hay que terminar este programa. Quiero decirte que fue gratísimo, como de costumbre, dialogar contigo. Igualmente. El tiempo resulta corto
y cuando se trata de temas tan profundos, pero creo que hemos dejado alguna inquietud en la televidencia para que vean que nuestra querida, contaminada y única nave espacial tiene mucha gente que quiere seguir siendo dueño de ella y depende de nuestra ubicación intelectual como mínimo ser independientes. Volveremos entonces con el agradecimiento a nuestro querido amigo Daniel Stulin el próximo dossier a contarles una versión nueva cuando haya nuestra querida, contaminada y única dado otra vuelta sobre su eje imaginario. No vale la pena apurarse para ganar unos segundos, ¿eh? Me llevo por delante las palabras. Volveremos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Para hablar de ellos, tenemos aquí otro acontecimiento. Con nosotros está el famoso analista, hombre de ideas propias, escritor, productor de bestsellers, Daniel Stulin. No requiere demasiadas presentaciones, pero sí aprovechar todo el tiempo que disponemos con él para que sea un dossier a los que ya nos dejó con un buen sabor de boca la última vez que pudimos dialogar acá en vivo y en directo. Bienvenido, Daniel. Tenemos noticias de tus nuevas producciones literarias y quiero entrar en materia de una vez. ¿En qué consiste este nuevo trabajo? El nuevo trabajo, primero, buenas noches. Para mí es un enorme placer volver a encontrarme contigo, estar en este programa que es única e irrepetible. El nuevo trabajo que sale en octubre en España, que se llama Fuera de Explican cómo funcionan las cosas, por eso en mi penúltimo libro, ¿no? Que en España se llama Club de los Inmortales, pero en Estados Unidos tiene un nombre muchísimo más apto. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo se llama? El Club de los Inmortales. El Club de los Inmortales. Pero en inglés sí. Es un nombre mucho más apto que se llama Trans-Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction, donde explico que estamos viviendo un cambio de paradigma más grande en la historia del ser humano y que lo que estamos viviendo de aquí a muy poco tiempo va a cambiar para siempre el desarrollo del ser humano en el planeta Tierra. Y este es el libro donde yo encontré estos patrones de comportamiento entre historia económica, biología sintética, conquista del espacio, transhumanismo, y ha creado un modelo de aquí para el futuro que explica muchísimos, si no todas, de las cosas que nos están pasando. Este es el libro, digamos, que está nominado al Pulitzer, pero en este último trabajo sobre el Islam, terrorismo, explico cosas que la gente no, a nivel tanto histórico como político, ¿no? Que una vez leído, a uno tiene que entrar una rabia por cómo, la forma tan cínica nos toman el pelo a todos y nos toman por idiotas, porque piensan que lo somos todos. Muchos lo son, pero no todos. Hay un manejo descarado del tema mediático a escala planetaria, ¿no? De control, el subtítulo es cómo el Occidente creó, financió, armó y desató el terror islámico sobre el mundo. Creo que con este subtítulo se queda bastante todo claro. En este mundo tenemos 3 estados terroristas. Estados Unidos, el estado número 1, Inglaterra, el estado número 2 terrorista del mundo, y número 3 Arabia Saudita, que son los que financian terrorismo en el mundo. Los británicos tienen casi todos los grupos terroristas en el mundo con su sede central en Londres, y Estados Unidos usan terrorismo islámico para desatar las guerras y promover sus iniciativas. Y esta promete ser una obra muy caliente y creo que tendremos muchas polémicas de muchas cosas de que hablar una vez que salga en octubre.
No todo el mundo se atreve a decir eso, que es una verdad que se dice con silenciador, ¿no? Pero tú lo has colocado en camino de otro bestseller. Yo escribo libros de investigación, soy analista político, vengo del mundo del contraespionaje y tengo una visión, o mejor dicho, una forma de ver las cosas de una perspectiva, como decimos en inglés, bird's eye view, muchísimo más alta, donde es cuestión de encontrar patrones de comportamiento a cosas que en principio entre sí no tienen ningún tipo de relación, y esto es digamos, un trabajo de buen analista, encontrar estos patrones, estas fórmulas que definen. Supone que primero fabricaron la necesidad, después llenaron esa necesidad con los medios que tenían a su disposición. Ahora todo el mundo cree o siente que debe estar informado, pero resulta que la desinformación como arma es uno de los elementos más presentes en la cotidianidad, ¿no? Por supuesto que sí, en el mundo actual. El periodismo de los medios de masa completamente han perdido cualquier tipo de credibilidad. Me parece las últimas noticias era como el nivel de credibilidad es 35-38%. Pero lo que sí que está pasando ahora mismo, esto también es lógico, es decir, los grandes medios de comunicación de masa occidentales, New York Times, Washington Post, CNN, Le Monde, The Economist, Wall Street Journals de este mundo, forman parte de la élite mundial. Es totalmente lógico que ellos no tienen ninguna ni obligación ni la necesidad para contar la verdad a nadie. Su objetivo es defender los objetivos de sus amos, que al fin y al cabo es el tipo que le paga los sueldos a los periodistas. A este tipo tienes el director de redacción, director general, director de los medios, el consejo editorial, consejo de administración y por encima de ellos accionistas, que al fin y al cabo, si miramos los grandes medios de comunicación, que es el New York Times, el Washington Post, estos accionistas son complejo industrial militar, y uno de los grandes accionistas de medio como por ejemplo New York Times es el banco Chase Manhattan Bank de David Rockefeller. La gente a lo mejor no entienden cómo es Chase Manhattan, que tiene que ver ellos con medios de comunicación, pero sabiendo por ejemplo que los grandes bancos del mundo, su negocio principal es el lavado de dinero de la droga, medio como Chase Manhattan. Baja un poquito la velocidad. Ya estamos entrando en materia interesante. Los grandes bancos del mundo, los más famosos bancos del mundo, según tú, son los grandes lavadores del dinero de la droga. No es según Daniel Stullen. Pero dilo más lentamente, porque te entusiasma, yo te sigo, pero a lo mejor algunos televidentes necesitan que tú hables con más lentitud. Sí, cuéntame. El dinero de la droga es la droga, no es el lubricante de la economía mundial, que al año mueve 950.000 millones de dólares en dinero en efectivo. Si te acuerdas, hace un par de años en el Congreso americano había los hearings, ¿no? De Hong Sheng, Banco Hong Kong Shanghai, Citigroup, Coutts, el Banco de la Reina de Inglaterra. Agarraron a todos y le dijeron, venga, siéntese aquí que tenemos que preguntarle algunas cosas. Efectivamente, Banco Wachovia, que hace un par de años pillaron lavando 439.000 millones de dólares de dinero de narcotraficantes mexicanos, y sale el presidente del banco y dice, pues yo no sé qué pasó.